Listo, muchachos. Esta tercera pregunta es una pregunta tipo IFES, muchachos, con respecto a lo que es la carga eléctrica. Y digo tipo IFES porque anteriormente ya la hemos visto en algunas pruebas IFES. Entonces, esto hace parte de su preparación acá y es importante que hagan un análisis rápido. Y la persona que ya tiene bastante claridad sobre el tema ya va a ver aquí la respuesta un poco más sencilla. Entonces, vamos a hacer una lectura acá rápida de la pregunta que tenemos acá, IFES, ¿bien? Nos dice el enunciado. En un metal que pierde electrones, la cantidad de protones es mayor que la de electrones y por tanto la carga total es positiva y se representa con signos positivos. Ya ahí nos están diciendo lo que nosotros ya sabemos. Un metal que ha perdido electrones es un material que ha cedido electrones a otro y por lo tanto queda cargado positivamente tal cual como nos había dicho Melanie en el caso del globo con el papel, en el ejemplo que estábamos diciendo anteriormente. Entonces nos dice el contexto acá. Se tienen dos esferas metálicas idénticas. La primera, una esfera 1 inicialmente con carga más Q y otra esfera 2 inicialmente neutra. Al ponerlas en contacto y luego separarlas, se observa que las dos esferas quedan con cargas más Q medio, como lo muestra la figura. Entonces, pueden ver ustedes acá, muchachos, que tenemos antes del contacto una carga positiva más Q y otra neutra, y después del contacto quedan ambas más Q medio. Entonces, la pregunta acá, muchachos, viene a ser lo que nos dice, ¿qué sucedió al poner las esferas en contacto? Y hay que justificar la respuesta. Entonces, de esas cuatro opciones, entre la A y la D, muchachos, ¿qué opciones eligieron ustedes allí y por qué? Me gustaría escucharlos allí, muchachos. Por ejemplo, ¿qué eligió el señor? Ah, bueno, Profesor, adelante. yo Yaidet, elegí la opción C. Yaidet, Yaidet, ¿cierto? Sí, Yaidet, ¿por qué elegiste la C? profesor, porque viendo la imagen, o sea, viéndome a la imagen, yo veo que de la esfera 1, o sea, quedaron como que igualitarias, ya. Ok, Quedaron de igual cantidad de protones en la dale, 1 como en la 2. dale, Entonces, listo. como en la 1 se veía que tenía mucho más y en la 2 no, entonces al ver la segunda imagen se muestra que tienen igual cantidad de protones. Ok, listo. Vamos a analizar esa opción C. Y tú misma me dirás después, mira. Profesor, disculpe, ¿Sí? ¿Con quién hablo aquí? Orozco. Noralis. Adelante, Noralis. Profe- Profesor, lo que pasa es que para ver, voy a apagar un momento la cámara para buscar un cargador, que mi celular está en 4 y casi se me apaga. Para ver si me Tranquila, da permiso tranquila. apagarla para ir Tranquila, a bebé. usted. Dale, búscalo, tranquila. Mientras sigues escuchando allí. Bueno, analicemos esa opción C. Miren, la opción C que nos comentaba Yaidet. Si tenemos nosotros un cuerpo, un cuerpo, y tenemos un cuerpo 1 cargado más Q, ella nos dice que se transfieren. Vamos a silenciarlos un momento. Y ella nos dice que se transfieren de la esfera 1 a la esfera 2. Eso es lo que nos comenta Yaidet ahí en esa opción. Entonces vamos a analizarla allí. Miren, si nosotros transferimos electrones de la esfera 1 a la esfera 2, así como lo estamos viendo aquí, estamos transfiriendo electrones porque solo es posible transferir electrones. Ya ustedes están viendo ahí, por ejemplo, que esas opciones y que se pasaron protones ni por ahí. Eso no tiene nada de cierto porque ya sabemos que los protones no se pueden transferir, solo son los electrones. Si nosotros estamos transfiriendo electrones de la esfera 1 a la esfera 2, sí, en efecto, la carga número 2, la esfera 2 empieza allí a tener una disparidad. Listo, pero ¿qué ocurre? Miren, la esfera 2, si recibe electrones, empezaría a tener allí una mayor cantidad de electrones que de protones, porque ella está neutra inicialmente. Entonces, ¿qué ocurre, muchachos? Que empieza a haber una mayor cantidad de electrones que de protones. Entonces, en la opción C lo que ocurre es que si pasamos cargas
electrones de 1 a 2, la bola número 2 o la esfera número 2 empieza a cargarse negativamente, porque está teniendo en este momento una mayor cantidad de electrones que de protones. Entonces, después del contacto, según el planteamiento allí de la opción C, quedaríamos nosotros con una carga de protones para uno mucho mayor. Vamos a suponer, va a quedar una carga de protones mucho mayor a la inicial porque transfirió más electrones de los que tenía allí. Y la carga número 2, perdón, la esfera número 2 va a quedar cargada negativamente, suponiendo menos Q medio o menos Q. ¿Listo? Así se vería, más o menos se vería así, esa interacción de cargas según la opción C, que quedaría cargada la esfera 1 más positivamente de lo que estaba anteriormente y la carga 2 quedaría cargada negativamente debido a que recibió más electrones y perdió allí esa neutralidad que tenía. Entonces, Yaide, cuando yo te muestro esto, ¿qué me comentas allí? Yaide. Señor, Cuando yo te comento esto, te muestro esto es porque realmente allí hay una interacción de cargas que no muestra lo que nos muestra la imagen después del contacto. Entonces, la opción C nos quedaría aproximadamente de esta forma. Profe, yo pienso que es la A. Ya damos un momento, Elisa. Entonces, mi pregunta es, Yaidet, ahí si tienes alguna duda con respecto a esta explicación que acabo de hacer de la opción C, sí. coméntame. Profesor, no entiendo o sea, si se supone, o sea, es que yo me guío de las imágenes. Ujú. Entonces, se ve que en la esfera 1 es Ujú. donde están los protones, ¿no? Que son los signos esos. Sí, claro, mira, Y en la esfera, Ajá. y en la esfera 2 no hay nada. Entonces, viendo la segunda imagen, los que estaban o sea, de todos los que estaban en la esfera 1, pasaron a la esfera 2. Entonces, por eso yo me guié, que era la C. Ok, mira. O sea, tú tienes que entender que en todos los cuerpos hay protones y electrones. Es decir, si Ajá. tenemos un cuerpo que está neutro, lo que quiere decir es que hay el mismo número de protones y el mismo número de electrones. Listo, empezando por ahí. Ahora, si tú tienes un Ajá. mismo número de electrones y un mismo número de protones y le pasas más electrones de los que tenías, ¿qué sucede con esa carga allí? ¿Será negativa o positiva? A donde se pasaron. Ajá, donde se pasaron, ¿cómo quedaría? Si inicialmente tienes igual positivo, igual negativo y le metes un poco de negativos, ¿qué ocurre allí? Quedaría eléctricamente negativo. Es correcto, quedaría eléctricamente negativa. Eso es lo que está sucediendo con la opción C. Y la opción 1, perdón, la esfera 1 quedaría más positiva de lo que estaba antes. Tal cual como te estoy mostrando ahí en esos esquemas. Ajá. Entonces, lo que debes tener en cuenta es eso, que todos los cuerpos tienen protones y electrones. A veces hay más electrones o protones. Ya los que están neutros tienen igual número de electrones allí. Entonces, Elisa nos comentaba que para ella la opción correcta es la A. Elisa, ¿por qué es la A? Según lo que me comentas. Profe, porque, o sea, la esfera 2 se encontraba neutra. Ujú. Y como ya tiene de todas formas, tiene carga de protones y electrones, o sea, yo lo tomé de la manera en que se activa a la hora que flotó junto con la 1. Yo lo tomé de esa forma. No sé si estaría bien. Ok. Profe, para mí también es la A. Puse ¿Quién la A. dijo que es la A? Efraín Julián Efraín John. Juliado. Listo. ¿Por qué, Efraín? Pero, profe, porque pasa lo mismo como el ejemplo que usted dio del globo y el Ujú. papel. Ajá. Podemos observar en la imagen que antes del contacto, la bola 2 estaba neutra. Ajá. Así que al juntarse, el primero le pasó electrones al segundo con la misma cantidad de electrones.
¿Pero el primero al segundo o el segundo al primero? O sea, el segundo al primero. Ah, ok. Ok, dale. Eso es lo que sucede ahí, Efraín. La respuesta correcta aquí es la A, muchachos. Es la A porque, miren, antes del contacto, recuerden ahí lo que les decía. Todos los cuerpos tienen mismo número de cargas positivas y número de cargas negativas si están neutros. Es decir, si de la esfera 2 pasan electrones a la esfera 1, ¿qué es lo que sucede allí? Miren, vamos a borrar esto acá ya. Y los hacemos nuevamente. Esta es la 1 y esta es la opción 2. Si la opción 2 está cargada neutramente o no está cargada, se puede decir también. Esto es lo que tenemos aquí. Listo, miren. Si nosotros empezamos a transferir cargas de la esfera 2 a la esfera 1, nuestro número de electrones para la esfera 2 empieza a disminuir. Estamos pasando electrones para acá. Electrones enteros. Recuerden que eso es un número entero de electrones. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que antes era neutro ya no lo es, porque ya bajó el número de electrones que hay y empezó a aumentar la carga positiva del cuerpo. Entonces, si nosotros pasamos electrones de la esfera 2 a la esfera 1, lo que sucede es que ese equilibrio se rompe y empieza a cargarse positivamente. Listo, eso sucede ahora. ¿Qué es lo que pasa con la esfera 1? La esfera 1 inicialmente tiene una carga positiva allí de Q predominante, ¿cierto? Entonces empieza a recibir una cantidad de electrones, pero no lo suficiente como para volverlo neutro o negativo, sino que solamente baja la carga positiva que tenía antes. ¿Listo? Entonces lo que sucede allí, muchachos, de 2 a 1 pasa una cantidad de electrones. De la esfera 2 baja la cantidad de electrones y se carga positivamente. La carga positiva de la esfera 1 baja un poco porque recibe electrones, pero no lo suficiente como para volverse negativa. Entonces, la opción A es la que nos está explicando correctamente la interacción que hay ahí de electrones con respecto a ambas esferas. Entonces, para Julián y Elisa, muy bien, esa es la respuesta correcta. La respuesta es la opción A. ¿Listo? Muy bien allí, muchachos. Entonces, me gustaría saber si con respecto a esta explicación de esta pregunta tienen alguna duda, tienen algo que deseen aclarar. No sé, de pronto Noralis allí. No, profesor, me quedó claro. Es más, yo quería participar y le quería decir algo parecido a lo que usted acaba de decir ahora. No, si quieres puedes aportar algo, tranquila. Si quieres aportar algo. No, igual, o sea, como le digo, yo le iba a decir, o sea, prácticamente lo que yo iba a decir, un poco enredado, pero iba a decir más o menos lo que usted dijo. Ah, bueno, listo, listo. ¿Y qué opina Jaylis? Jaylis, ¿te quedó clara la explicación allí? Leiva. Jaylis tiene como problemas con el audio. El nombre se dice Jaylis o Haylis, no sé. ¿Quién me llamó allí ahora, profe? ¿No? ¿Quién? Yanelis. Adelante, Sí. Yanelis. Que mi compañera Jayde Cabana se salió porque se le cayó el internet. Sí, yo vi que ella estaba intentando entrar ahí. ¿Y cómo es que? Y yo había marcado la D. La D. Ah, bueno, mira, la D no puede ser porque la transferencia de electrones, la transferencia de carga solamente se da entre electrones. Ya con ese concepto se descarta enseguida la D, porque los protones no se pasan. O sea, entre los objetos los protones no se transfieren. Lo único que se transfiere entre cuerpos son los electrones. Listo, entonces ya las opciones que dicen que se pasaron electrones, que son la B y la D, no serían correctas allí porque no se pueden transferir protones entre los objetos. Listo, Yanelis. ¿Sí te quedó clara allí esa parte? Sí, ya. Gracias. Dale, tranquila.
Andrés Sobrino. Sobrino, ¿tienes alguna pregunta con la explicación que hemos dado? Profe, todo me quedó claro. Excelente, muchachos.